El espejo de los lamentos. La casa de los Giovanni había permanecido deshabitada por más de 50 años. Un gigante de piedra y madera, al borde del derrumbe. El aire estaba impregnado de humedad y el olor rancio de muebles abandonados. Los rumores en el pueblo hablaban de tragedias y maldiciones. Pero eso no detuvo a Laura Martínez, una restauradora de antigüedades que había adquirido la propiedad en una subasta reciente. Laura era pragmática, una mujer que creía en la lógica por encima de supersticiones. Para ella la casa no era más que una oportunidad, un proyecto que podía restaurar, vender y, con suerte, obtener una ganancia considerable. Con una linterna en mano y una libreta para tomar notas, comenzó a explorar el interior. El salón principal era imponente, aunque cubierto de polvo. Las cortinas estaban raídas, las paredes decoradas con retratos de rostros olvidados. Pero lo que realmente llamó su atención fue el espejo. Estaba cubierto por una tela negra, demasiado bien conservada en comparación con el resto del lugar. Laura, intrigada, tiró con cuidado de la tela, dejando al descubierto un marco de madera oscura tallada con patrones complejos, rostros humanos entrelazados con ramas y raíces, todos contorsionados en expresiones de dolor y angustia. El cristal, a pesar del tiempo, estaba impecable, como si acabara de ser pulido. Al observarlo más de cerca, algo en su reflejo le resultó extraño. No era simplemente un reflejo, la imagen parecía tener una ligera vibración, una vida propia. Laura sintió un escalofrío, pero atribuyó la sensación a su cansancio. En ese momento, algo cayó al suelo. Al mirar hacia abajo, vio un pequeño libro de cuero con páginas amarillentas. El título en letras doradas decía: El espejo de la condenación. Curiosa, Laura comenzó a hojear el libro. Era una mezcla de notas personales y fragmentos en latín. Una página captó su atención. El reflejo no es solo una imagen. Es una puerta, una sombra de lo que somos y de lo que nunca deberíamos ser. Laura dejó escapar una risa nerviosa y cerró el libro. La casa estaba llena de objetos extraños, y este parecía ser solo otro artefacto peculiar más. Sin embargo, cuando levantó la mirada hacia el espejo nuevamente, su corazón se detuvo. Por un instante, un reflejo diferente al suyo la miraba desde el otro lado. Era una versión de ella misma, pero más pálida, con ojos oscuros y un gesto que parecía burlarse de su incredulidad. Cuando Laura parpadeó, la figura desapareció, dejando solo su propio rostro reflejado. Sin saberlo, había despertado el hambre del espejo. Laura retrocedió un paso, su respiración acelerada. Miró el espejo, luego al libro que aún tenía en las manos. Trató de convencerse de que su mente le jugaba una mala pasada. El cansancio, la falta de luz adecuada, todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, algo en la quietud de la habitación la inquietaba. Decidió ignorar el incidente y continuar explorando. Guardó el libro en su bolso, pensando que podría analizarlo con más calma más tarde. Pero mientras se alejaba del espejo, tuvo la extraña sensación de que algo la observaba. Esa noche, Laura no pudo dormir. En su pequeño apartamento temporal, lejos de la casa, el recuerdo del reflejo la seguía. Se preguntó si estaba dejando que las historias del pueblo influyeran en su imaginación. Quizá era solo el efecto de estar sola en un lugar tan viejo y cargado de historia. Decidió investigar más sobre la casa de los Giovanni. Al día siguiente, visitó los archivos locales y habló con algunos vecinos ancianos que aún recordaban los rumores. Las historias coincidían. La familia Giovanni había sido una de las más adineradas de la región, pero su fortuna se desmoronó tras una serie de muertes misteriosas. El espejo, murmuró una anciana en la plaza del pueblo cuando Laura mencionó el objeto. ¿Qué sabe del espejo?, preguntó Laura, intentando sonar casual. Era de la esposa del patriarca, la señora Isabela. Decían que pasaba horas mirándose en él, incluso después de la muerte de su hija. Nadie sabe cómo murió Isabela, pero su cuerpo fue encontrado frente al espejo. Y desde entonces, nadie ha vivido mucho tiempo en esa casa. Laura agradeció a la anciana, pero en lugar de sentir miedo, se sintió intrigada. Si el espejo era tan antiguo, y estaba relacionado con los Giovanni,
Podía ser una pieza histórica invaluable. Quizá incluso podía venderlo por una fortuna. Esa noche, Laura regresó a la casa con herramientas para documentar el espejo. Instaló una cámara frente a él, planeando grabar cualquier peculiaridad. Se sentó frente al cristal, observando cómo la luz de su linterna se reflejaba en la superficie perfecta. Un espejo no puede ser malvado, murmuró para sí misma. Pero mientras hablaba, notó algo. Su reflejo no imitaba exactamente sus movimientos. Cuando giró la cabeza ligeramente, el reflejo pareció tardar un segundo más en hacer lo mismo. Laura sintió un nudo en el estómago. Se levantó de golpe y apagó la linterna. La oscuridad llenó la habitación, salvo por el tenue brillo del espejo. Era como si emanara una luz propia. En el silencio, escuchó algo. Era un susurro, apenas audible, pero constante. Se acercó despacio al espejo, tratando de identificar el sonido. Parecían palabras, pero en un idioma que no entendía. De repente, el reflejo cambió. Ya no era su rostro, sino el de otra mujer. Cabello oscuro, ojos llorosos, la piel tan pálida que parecía translúcida. Laura retrocedió con un grito, tropezando y cayendo al suelo. La cámara que había colocado frente al espejo cayó también, rompiéndose en pedazos. Cuando reunió el valor para mirar nuevamente, el espejo reflejaba la habitación vacía, como si nada hubiera pasado. Laura quiso huir, pero una parte de ella estaba hipnotizada. En lugar de irse, decidió leer el libro que había encontrado. Las páginas estaban llenas de advertencias y relatos sobre el espejo. Los reflejos toman lo que somos y lo que podríamos ser. Alimentan el vacío, atrapándonos para siempre. Nunca mires directamente al cristal por más de un parpadeo. Lo que ves puede verte a ti. Sin embargo, había una entrada al final que despertó su curiosidad. El espejo puede ser sellado, pero el precio es alto. Solo quien enfrente su reflejo más oscuro puede contenerlo. El desafío quedó grabado en su mente. Laura sabía que debería destruir el espejo, pero también sentía que no podía dejarlo atrás. Algo en ella, un impulso irracional, quería comprender el objeto. Esa decisión sería su mayor error. Laura salió de la casa apresuradamente, con el libro apretado contra su pecho. El aire frío de la noche le devolvió algo de claridad. Su mente giraba alrededor de lo que había visto, pero se negó a aceptar la idea de que el espejo tuviera algo sobrenatural. Debe haber una explicación lógica, se repetía. Al llegar a su apartamento, encendió todas las luces, colocó el libro sobre la mesa y empezó a analizarlo metódicamente, página por página. Las primeras secciones hablaban de su creación, describiendo un proceso que combinaba alquimia y artes prohibidas. Pero lo que realmente le llamó la atención fue un pasaje que parecía una advertencia. El espejo no toma lo que eres, toma lo que temes convertirte. Resiste, y su reflejo se desvanecerá. Cede, y el cristal será tu tumba. Laura interpretó esto como una especie de prueba. Si mantenía el control sobre su mente, y no sucumbía al miedo, quizá podría neutralizar el poder del espejo. Decidió que la mejor forma de enfrentarlo era conocer más sobre su historia y los Giovanni. A la mañana siguiente, Laura volvió a los archivos locales. Esta vez, encontró un registro detallado sobre Isabella Giovanni, la última habitante conocida de la casa antes de que quedara abandonada. Isabella había sido descrita como una mujer obsesionada con su apariencia, lo que coincidía con las historias del espejo. Pero un detalle nuevo surgió. Isabella había perdido a su hija en un accidente poco antes de encerrarse en la casa. Un periódico antiguo contenía un extracto inquietante de un vecino. Después de la muerte de su hija, Isabella dejó de ser la misma. Pasaba días enteros frente al espejo, hablando con él como si alguien le respondiera. Una noche, escuchamos gritos, pero nadie tuvo el valor de entrar. Al día siguiente, la encontraron muerta. Laura comenzó a sospechar que el espejo no solo reflejaba la oscuridad interior de las personas, sino que también las manipulaba, alimentándose de su dolor y desesperación. Esa noche, Laura decidió no volver a la casa de inmediato, pero sintió que el espejo no la había dejado ir. Mientras intentaba dormir, escuchó algo que la despertó.
Un leve golpeteo. Al abrir los ojos, vio su propio reflejo en el espejo de cuerpo entero que tenía en su habitación. Solo que no era un reflejo normal. La figura en el espejo estaba inmóvil, sonriendo ligeramente, con los ojos más oscuros de lo que deberían ser. Laura sintió que el frío la rodeaba, como si la habitación misma estuviera cambiando. Se levantó rápidamente y cubrió el espejo con una sábana, su corazón martillando en su pecho. No está aquí, está en la casa. Esto es solo mi mente jugándome trucos, se dijo, tratando de calmarse. Sin embargo, esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, soñaba con su propio reflejo, susurrándole palabras que no podía entender. Al día siguiente, Laura decidió buscar ayuda. Recordó a la anciana que le había hablado del espejo en la plaza, y fue a buscarla. La encontró en su pequeña casa, rodeada de plantas y objetos religiosos. La anciana, que se presentó como Annalisa, pareció esperarla. Sabía que volverías, dijo con voz grave. Has despertado algo que nunca debiste tocar. Laura intentó explicar lo que había pasado, pero Annalisa no parecía sorprendida. El espejo no es solo un objeto, es una puerta. Te muestra lo que temes, lo que deseas y lo que odias de ti misma. Y si no eres más fuerte que lo que ves, te consume. Annalisa le habló de una forma de resistir el poder del espejo, enfrentarlo en su propio terreno. Necesitaba volver a la casa, observar su reflejo y resistir la tentación de interactuar con él. Pero advirtió que sería peligroso. El espejo te mostrará cosas que te romperán, pero si logras mantenerte firme, perderá su fuerza sobre ti. Laura, aunque aterrorizada, sabía que tenía que regresar. El espejo estaba empezando a afectarla incluso lejos de la casa, y dejarlo atrás no era una opción. Decidió regresar esa misma noche, armada con el conocimiento de Annalisa y una determinación creciente. Antes de irse, Annalisa le entregó un pequeño amuleto, un colgante con un cristal ahumado. No te protegerá completamente, pero puede darte fuerza si sientes que estás perdiendo el control. Esa noche, Laura se paró nuevamente frente al espejo. La casa estaba en completo silencio, salvo por el débil crujir de la madera vieja. Encendió una lámpara de aceite y se colocó frente al cristal, observando su propio reflejo. Esta vez, no había nada extraño, al principio, pero, entonces, el reflejo parpadeó, y la otra Laura volvió a aparecer, sonriendo con una intensidad que hacía que su propia piel se erizara. ¿Estás lista para conocerte de verdad?, susurró la voz de la figura. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el latido insistente del corazón de Laura. Frente al espejo, su reflejo permanecía inmóvil, pero no era un reflejo ordinario. Su otra yo tenía una presencia casi palpable, con ojos más oscuros, y una sonrisa que no reflejaba ninguna emoción humana. Entonces, el reflejo habló. ¿Crees que puedes esconderte de mí? La voz era la de Laura, pero más profunda, resonante, como si viniera de algún lugar distante y oscuro. Laura sintió un nudo en el estómago, pero no apartó la mirada. Había venido preparada para enfrentar lo que fuera, aunque no esperaba que el espejo le hablara. ¿Qué eres?, preguntó, tratando de mantener su voz firme. El reflejo inclinó la cabeza, como estudiándola. Soy tú, pero también soy todo lo que nunca quisiste ser. De repente, el cristal cambió. Ya no reflejaba el salón vacío. Ahora mostraba una escena de la infancia de Laura. Era el comedor de su casa, una mesa familiar alrededor de la cual estaban sentados su madre, su padre y ella, apenas una niña. El reflejo de Laura se quedó en el espejo, observando con una sonrisa burlona. ¿Recuerdas esta noche?, susurró. Laura sí recordaba. Era una noche que había tratado de olvidar. Habían tenido una discusión familiar que culminó con el divorcio de sus padres. Su madre había dicho algo hiriente, y Laura, en un arranque de rabia, gritó algo que siempre había lamentado. Ojalá no fueras mi madre. En el espejo, la pequeña Laura repetía las palabras. Su madre, llorando, se levantaba de la mesa, mientras su padre miraba con impotencia. Fue tu culpa, dijo el reflejo. ¿No es así?
No lo fue, susurró Laura. Pero las palabras no sonaban convincentes, ni siquiera para ella misma. Claro que lo fue, insistió el reflejo, su sonrisa ensanchándose. Todo empezó contigo. Laura cerró los ojos, respirando profundamente. Esto no es real, es un truco. ¿Un truco? La voz del reflejo era un susurro helado. ¿Quieres que te muestre más? Cuando Laura volvió a mirar, la escena había cambiado. Ahora era una versión más vieja de sí misma, sentada sola en una pequeña habitación. El lugar estaba oscuro y desordenado, con botellas vacías, esparcidas por el suelo. Su yo del futuro tenía el rostro surcado de arrugas y una expresión de amarga resignación. «Esto eres tú», dijo el reflejo, señalando la imagen. «El final inevitable. Nadie a tu lado. Nada que mostrar por todo tu esfuerzo. Solo tú y tu fracaso». Laura negó con la cabeza. «No soy así. Nunca seré así. ¿Estás segura? Todo lo que haces te lleva aquí. ¿Y sabes por qué? Porque no importa cuánto intentes escapar, siempre estarás sola. Porque nadie te ama realmente. Ni siquiera tú misma». Las palabras perforaron algo profundo en Laura. Un torrente de emociones reprimidas amenazó con romperla. La soledad que había sentido desde que dejó su hogar, las relaciones fallidas, la inseguridad constante que trataba de esconder tras una fachada de confianza. Laura sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero recordó las palabras de Annalisa. «El espejo te mostrará cosas que te romperán, pero si logras mantenerte firme, perderá su fuerza sobre ti». «Esto no es verdad», murmuró, aunque sus propias palabras se sentían débiles. «No lo es», replicó el reflejo, ahora acercándose al cristal, como si quisiera atravesarlo. «Lo sabes tan bien como yo. Puedes mentirle a todos, pero no a ti misma». El cristal comenzó a vibrar, y Laura sintió un tirón, como si algo intentara arrastrarla hacia el espejo. Apretó el amuleto que Annalisa le había dado, y cerró los ojos. «Esto no eres tú», se dijo a sí misma, más fuerte esta vez. «Esto es lo que teme mi mente. Pero no es real». El tirón se detuvo por un momento. Laura abrió los ojos y miró directamente al reflejo. «No tienes poder sobre mí». El reflejo dejó de sonreír. Su expresión se volvió fría y llena de odio. «No puedes ganar. Siempre estaré aquí». El espejo comenzó a oscurecerse, y el reflejo se desvaneció lentamente, dejando solo la imagen de Laura misma. La habitación volvió a estar en silencio, y Laura cayó de rodillas, exhausta. Sabía que el espejo no estaba derrotado, pero algo había cambiado. Había resistido su primer intento de quebrarla, y eso era un pequeño triunfo. Cuando salió de la casa esa noche, Annalisa la estaba esperando en la entrada. «Lo hiciste bien», dijo con una leve sonrisa. «Pero la batalla no ha terminado. Ahora sabes lo que está en juego. Debemos sellarlo antes de que reclame otra alma». Esa misma noche, Annalisa llevó a Laura a su pequeña casa, un lugar impregnado de olor a hierbas secas y cera derretida. En el centro de la sala principal, había una mesa cubierta con antiguos símbolos grabados. Annalisa comenzó a preparar lo necesario para el ritual: velas negras y blancas, un cuenco de cobre, un cuchillo de plata y una mezcla de hierbas secas que desprendían un aroma penetrante. «Sellar el espejo no es un proceso simple», explicó Annalisa mientras trabajaba. «El objeto ha absorbido el dolor y las sombras de muchos. Necesitarás enfrentarlo una vez más, pero esta vez no como una víctima, sino como su captora. El ritual cerrará su poder, pero tú serás la clave para que funcione». Laura tragó saliva, sintiendo el peso de las palabras. Sabía que enfrentarse al espejo nuevamente no sería fácil, pero no podía dejar que siguiera causando daño. Annalisa explicó cada paso del ritual con detalle. «Primero, debes romper su conexión contigo», dijo, mientras colocaba las velas en círculo. «Eso significa que no puedes permitir que te manipule o te arrastre a sus juegos. Debes mantener tu mente clara». «¿Y si falla?», preguntó Laura, su voz apenas un susurro. Annalisa la miró con seriedad. «Si fallas, el espejo no solo conservará su poder, podría quedar vinculado a ti permanentemente». A medida que Annalisa explicaba,
Laura sintió un escalofrío. No había margen para el error. Al llegar a la casa, el ambiente era diferente. La oscuridad parecía más pesada, como si el lugar estuviera alerta. Annalisa colocó los objetos del ritual frente al espejo y encendió las velas, formando un círculo protector. Laura, de pie frente al espejo, sintió cómo el aire se volvía más denso. Su reflejo la observaba desde el cristal, inmóvil, pero lleno de una energía maliciosa. «Empieza ahora», dijo Annalisa. Laura cerró los ojos y comenzó a repetir las palabras que Annalisa le había enseñado. Eran antiguas, y en un idioma que no comprendía, pero su sonido resonaba en el espacio, como si perturbara algo invisible. El espejo reaccionó de inmediato. El cristal comenzó a oscurecerse, y su reflejo se movió por su cuenta, golpeando el cristal desde el otro lado. «No puedes detenerme», siseó el reflejo. Su voz una mezcla de la de Laura, y algo más profundo, casi inhumano. «Soy parte de ti». Laura sintió como el tirón regresaba, más fuerte que nunca. Su mente estaba llena de imágenes, los recuerdos dolorosos de su infancia, sus peores fracasos, y los miedos que la mantenían despierta por las noches. Era como si el espejo estuviera desgarrando cada rincón de su alma. «No mires al cristal», gritó Annalisa desde fuera del círculo. «Mantente firme». Laura apretó el amuleto contra su pecho, sintiendo su calor. «Esto no eres tú», murmuró para sí misma. «Esto es lo que temes. No es real». Las palabras del reflejo se volvieron más desesperadas. «Siempre estaré aquí. No puedes librarte de mí». Con una última explosión de fuerza, Laura levantó la mirada y habló con voz firme. «No eres nada. No tienes poder sobre mí». En ese momento, Annalisa lanzó la mezcla de hierbas al cuenco de cobre, encendiéndola. Un humo denso y acre llenó la habitación, envolviendo el espejo. El cristal vibró violentamente, y el reflejo de Laura se desvaneció en un grito desgarrador. El espejo dejó de vibrar, y el humo comenzó a disiparse. El cristal ahora era opaco, sin reflejo alguno. Annalisa se acercó con cuidado, dibujando un símbolo con el cuchillo de plata en el marco. «Está hecho», dijo con un suspiro. «El espejo ha sido sellado. Su poder está contenido, pero no destruido. Nunca podrá ser usado nuevamente, siempre y cuando nadie rompa el sello». Laura, exhausta, se dejó caer al suelo, sintiendo que por fin podía respirar con libertad. Había enfrentado sus peores temores y había triunfado, aunque sabía que el espejo seguiría siendo un peligro si caía en manos equivocadas. Antes de dejar la casa, Annalisa y Laura ocultaron el espejo en un compartimento secreto bajo el suelo, reforzado con símbolos de protección. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Laura mientras cerraban la trampa. «Este espejo nunca debería haber existido», respondió Annalisa. «Pero mientras su historia permanezca en la oscuridad, nadie lo buscará. Solo queda asegurarnos de que así sea». Laura asintió, pero sabía que el espejo había dejado una marca en su vida. A pesar del miedo y el dolor, también la había hecho más fuerte. Mientras abandonaban la casa, una última ráfaga de aire frío pareció despedirlas, como si algo en el interior todavía estuviera observando.